grabando. Bien, espérate. Habilitame para compartir. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Bien. Y después, el más peligroso de todos estos es nuestro querido amigo el delirante persecutorio. Este es el verdadero paranoico por definición. Por eso al esquizofrénico se le dice esquizofrenia paranoide. Acuérdense que todo lo que es oide es parecido a... Se comporta como un paranoico, tiene ideas de persecución y perjuicio, pero es un psicótico esquizofrénico, o sea, está en otro rubro. Este muchacho, y acá va la diferencia para que ustedes puedan entender, este va a marcar la diferencia entre una esquizofrenia y un trastorno delirante. El esquizofrénico es, como si miran la película Una mente brillante, John Nash. La CIA, en una conspiración terrible con los extraterrestres, los enanos, la KGB, o sea, son todas cosas totalmente improbables, o sea, son persecuciones que nunca van a existir, ¿estamos? Siempre es una conspiración mundial, los Illuminati, la KGB, la CIA, cualquier corporación que exista, qué sé yo, me persigue Magneto porque saben que yo y Clarín me va a matar y no sé, vino la CIDE y me van a hacer tal cosa y me persigue. A veces son generalmente estructuras de la realidad, digámosle, pero que nunca van a estar vinculadas a la persona. Nunca la CIA va a venir a investigar un pelurdo que vive al lado de mi casa, que lo único que hace es estar dando vueltas porque no sabe hacer otra cosa. ¿Estamos? En cambio, el paranoico puro solamente está afectada a su ideación. Entonces este es el tipo que se sienta, como yo le decía la otra vez, y te dice, no, ¿sabe cuál es el problema? Es que mi vecino todas las noches saca la bolsita de basura y me la pone a mí en el basurero mío. Y a mí se me hace una mugre porque vienen los gatos y me rompen todo, y este garca no pone la basura en el coso de él. Entonces yo ya estoy podrido, y yo le voy a revolear toda la bolsa de basura. Entonces va y agarra toda la bolsa de basura y se las tira en plena noche al patio del vecino, porque el vecino es un hijo de puta que le está haciendo eso. Y después el vecino, no sé, le larga a los perros para que le coman las plantas, y después el vecino le tira la caca al perro al patio de él, y después el vecino... Y se fijan a un punto de la realidad, en este caso el vecino, y se basan en hechos de la realidad para acusar y pelearse con alguien. Entonces, es difícil de diagnosticar y decir, y el estereotípico es muy difícil. Y más, yo conocí una paciente celotípica, y más las mujeres, porque al hombre enseguida se lo acusa, no, este es un celoso de mierda, qué sé yo. Pero lo interesante es cuando vos te encontrás con una mujer, que por ahí no se cree que la mujer es tan celosa. Se cree que la patología esta se expresa más en los hombres, pero yo, el mejor celotípico que conocí fue una señora así chiquitita, que era genial porque yo llevaba a los alumnos y le decía, charlen con ella un rato y vengo. Y cuando volvía le digo, bueno, ¿por qué está la señora acá? Y todos los pibes me miraban y me decían, la verdad que nos entra la duda porque, ¿por qué le internaron a esta señora? Porque no le vemos un problema. O sea, que el marido la engañe no es un problema para que esté acá adentro. Entonces, yo les decía, ustedes empiecen a charlar. Y charlen, y charlen, y charlen, y charlen, y charlen. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le decía del papel de caramelo. Yo llego a mi casa y hay un papel de caramelo. Yo no como caramelo, mi marido no come caramelo. ¿De quién es el papel de caramelo? Mi hijo vive en Cierra la Ventana, no vino en esta semana a mi casa. ¿De dónde salió el papel de caramelo? Acá está la fulana que vino con un día y se comió un caramelito y me tiró el papel. Entonces,
vos te quedás frente a eso y decís, está bien las asociaciones que hacen, no están mal. Pero después de media hora de charlar yo con ella, en un momento llego a un punto de la charla donde ella detectó las huellas digitales de la fulana en el espejo del auto. Entonces yo le digo, ¿y cómo puede comprobar usted que esas huellas digitales son de una mujer a la que usted conoce? ¿Le tomó las huellas dactilares? ¿Sabe cuáles son las huellas dactilares? Y ahí se arman despelote, porque ahí ¿qué pasa? Ahí lo acorralaste. Entonces el paranoico no se acorrala, se prende fuego. No, ¿por qué? Y ahí se ponía como moto, me dijo de todo, qué sé yo, tuve que salir corriendo porque me daba con un sartenazo a mí si lo tenía más. Así que ahí no había más que un colchón y una cama. Pero bueno, fíjense, yo después de casi 40 minutos de hablar, llegué a encontrar un punto donde le hice pisar el palito. Me costó un montón, o sea, entonces yo cuando lo llevaba a los chicos se quedaban ahí y decían, pero esta señora no tiene nada porque es divina, súper amable, te contaba todo la conspiración que le habían hecho los hijos, que era verdad, porque después cuando vos preguntabas y me decían, ¿los hijos le hicieron eso? Sí, sí, los hijos la trajeron engañada, la metieron por una puerta, ellos se fueron por la otra y le dijeron que le iban a tomar la presión y acá quedó. Y eso es verdad, la internaron engañada porque si no, no la internaban. Digo, pero ella les contó que estaba en la casa de Sierra, la ventana trincherada, con todas las ventanas trabadas, con un cuchillo en la mano esperándolo al marido. No. Ahí está el tema. Entonces, estos pacientes son muy difíciles de encontrar, el celotípico y el persecutorio, porque se asemejan mucho a personas de la vida real y común y corriente. Todos tenemos un celoso que anda dando vuelta o una celosa que anda dando vuelta, o estos vecinos conspiranoides que siempre están con que van a venir. Viste que el secretario acá que trabaja en la comuna me está afanando la plata porque yo el otro día lo vi que andaba ahí haciendo no sé qué, viste el autito que se compró con la plata nuestra, los impuestos. O sea, se basan en la realidad para acusar. Hasta que en un punto, si ustedes siguen la charla, le van a encontrar algo como esto que yo les decía, lo de la huella digital en el espejo, que ¿cómo podés saber vos que la huella digital que está en el espejo, que agarra tu marido 10 veces al día y vos 10 veces al día, era la huella de una señora que no conocemos? Bien. Y después hay uno que es más raro, que es el tipo somático, que son ideas delirantes que la persona tiene sobre algún defecto físico o enfermedad médica. Este sería como el hipocondríaco psicótico. ¿Estamos? Un hipocondríaco es un tipo que viene y dice, doctor, tengo reflujo, tengo gastritis, me voy a morir, hágame la endoscopía. Le hacen la endoscopía y no tiene nada. Y un día dice, no, tengo acá un dolor, unos cólicos, debe ser la vesícula, porque cada vez que como grasa, qué sé yo. El hipocondríaco está dentro de la neurosis, es un tipo normal, que está toda su vida buscando que algún médico le encuentre que tiene algún problema y cuando le dicen que no, bueno, se queda tranquilo un rato hasta que encuentra un nuevo problema para seguir investigando. Imagínense si eso se psicotizara. Sale este muchacho, el delirante somático, porque va a explicarte que su hígado, él está seguro de que está hecho una piedra maciza y que está haciendo una rotación que le va a romper toda la columna, y voy a decir, chan, no vino y dijo, mire, como grasa y me agarra mucho reflujo y me duele acá, supongo que la vesícula, me hace una eco para ver si tengo cálculo. Ese es el hipocondríaco. El otro te vino a decir que tiene un defecto físico, un órgano dado vuelta, o que te mira y dice, doctor, vengo porque tengo una pierna más corta que otra, y vos lo mirás y decís, pero yo no veo una diferencia. Sí, 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 fíjese cómo camino, o sea, es un psicótico. Tiene alteraciones sensoperceptivas aplicadas a su cuerpo. ¿Estamos? Pero fuera de eso, es un tipo normal, como todos los otros. Fuera de su punto delirante, son normales. Por eso son tan difíciles de detectar, de tratar, y se los interna poco a este tipo de pacientes. Y como siempre tenemos el mixto, que es cuando se nos mezcla todo y no sabemos qué miércoles tiene.
se enamoró de la vecina de enfrente, es amigo del presidente, la mujer lo engaña y el vecino de al lado le quiere prender fuego al patio. Te mezcló todo. Vamos, te mezcló 10 cosas. Ese sería un mixto, pongámosle. Y el no especificado, como siempre, es como lo otro, el indiferenciado. No especificado es cuando no sabemos qué hacer. Gracias a Dios existe ese término. El trastorno psicótico breve sería, lo importante, es un episodio de psicosis, o sea, son los criterios A de la esquizofrenia, pero que, fíjense que le dice, la duración del episodio de la alteración es de al menos un día, pero inferior a un mes, con retorno completo al nivel premórbido de la actividad. O sea, este es un tipo normal, que se fumó un churro, se consumió alguna sustancia, o algo pasó, se psicotiza, aparecen síntomas tipo A, tipo esquizofrenia, que duran más de un día, pero en 2 o 3, 4 días, 7 días, el tipo vuelve a ser el mismo. Y sigue su vida como si nada. Esto es muy común de ver en adolescentes fumadores de marihuana que tienen predisposición, o sea, quien sufre un trastorno psicótico breve es porque tiene una predisposición a generarlos. Porque si no, todas las personas que fumaran marihuana se psicotizarían y no pasa eso. ¿Estamos? Entonces, hay un grupo de personas que fuma sus cigarrillos, se psicotiza, lo tenemos una semana mirando los patitos y hablando con Cristo y no sabemos quién, un par de días de haloperidol, después se le saca, y cuando restituye vuelve a ser el mismo pibe que era. Y se le dice, no fume porque vuelve a pasarte lo mismo. Bien, y esto que era el delirio de A2, que yo les decía que estaba descrito con ese nombre en francés, que es el trastorno psicótico compartido. Fíjense que le dice, se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una relación estrecha con otra persona que ya tiene una idea delirante establecida. La idea delirante es parecida en su contenido a la de la persona que ya tenía la idea delirante. O sea, acá estamos hablando de que hay un psicótico, o sea, un trastorno delirante y otra persona estrecha que convive o tiene un vínculo con ese delirante y empieza a compartir la ideación delirante con esta otra persona. Por eso se le dice trastorno psicótico compartido. En realidad es un delirio de A2, porque son ideaciones delirantes. Bien. Cualquier cosa sustancia que nos mandemos, especialmente el cannabis de cierto rubro, no todos, y ni hablar los alucinógenos, van a inducir muchas veces nuestra psicosis. No se olviden que el LSD, uno de los alucinógenos más famosos de nuestra historia, era usado por el gobierno norteamericano en los soldados reclutas iniciales para ver si eran psicóticos o no. ¿Por qué? Yo te daba el LSD y vos te psicotizabas y no restituías, eras un psicótico, entonces te sacaba del ejército. Los norteamericanos siempre son productivos. Imagínense si al ejército acá le diéramos LSD a los otros. No nos quedaría la mitad, calculo, pero bueno. Esa era una de las chanchadas que hacían los yanquis en sus mejores épocas. ¿Por qué? Porque induce cuadros psicóticos el LSD, uno de los alucinógenos que más lo produce. En esa época se ve que no se fumaba tanta marihuana. Bien. Y para terminar, después los fármacos los vamos a ver la próxima, si no su cerebro va a explotar. Vamos a ver qué diferencia hay con el DSM-5. Estamos. Fíjense que esquizofrenia pasó a ser esquizofrenia. No está más la esquizofrenia dividida en todo lo que... Acuérdense que cuando nosotros entramos al F20, la esquizofrenia decíamos que era paranoide, que era desorganizada, catatónica, indiferenciada, residual. Chao. Para el DSM-5 es esquizofrenia. Expresa ideación persecutoria, expresa síntomas catatónicos,
expresa desorden, pero es esquizofrenia. Fíjense cómo nos volvemos más, cada vez simplificamos más. El esquizoafectivo sigue estando, bipolar y depresivo, se mantuvo. El trastorno esquizofreniforme sigue estando, con los mismos criterios. El trastorno psicótico breve sigue estando, un episodio psicótico breve. El inducido por sustancias o enfermedad médica también sigue estando. Pero los trastornos delirantes siguen estando, fíjense, iguales: erotomaníaco, grandeza, serotípico, persecutor. Pero aparece algo nuevo, o sea, que es el trastorno esquizotípico. Fíjense que dice de la personalidad. En realidad, el DSM-4, dentro de los trastornos de personalidad tipo A, existe el trastorno de la personalidad esquizotípico. Es uno, porque está el esquizotípico, el esquizoide, ¿estamos? Pero DSM-5 decide que también es un problema, es en realidad un tipo de psicosis. Estas son cosas que se debaten o no. El esquizotípico siempre quedó la duda, siempre, si era un trastorno de personalidad o no, porque se asemejaba mucho a un psicótico, pero se comportaba como una persona funcional. ¿Estamos? Este es un tipo, después cuando veamos los trastornos de personalidad vamos a ver, es un tipo de aislamiento. Se aísla, no tiene vínculo social, le gusta estar solo, no se habla muy poco con su familia, vive solo, tiene su trabajo, no construye pareja, casi no tiene amigos, no sale a ningún lado, hace muy pocas actividades, siempre está con la computadora. Si trabaja con la computadora o armando cajas o en una fábrica en un fondo, mejor. No le gusta vincularse con sus compañeros, se sube al colectivo y se sienta en el último asiento, pero funciona. ¿Estamos? Se baña, se cambia, cocina, paga los impuestos, vive solo, trabaja, pero con esas características extrañas. Fíjense que acá crea algo que antes no estaba en el otro, en el DSM-4, que le empieza a dar bola a la catatonía como algo separado de la psicosis. Catatonía asociada a otro trastorno mental, que no sea la psicosis, trastornos catatónicos debido a otra afección médica o catatonía no especificada. ¿Estamos? O sea, la catatonía, el DSM-5 la construye como una entidad, más allá de que sea parte de una esquizofrenia. Después los últimos dos no le den bola, porque sí, el F29 sigue siendo, con este título morboso, el no especificado. Ahora se llama trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico. Es una esquizofrenia, un trastorno psicótico no especificado. Es mucho más fácil como clasificado el DSM-4. Bueno, y cortamos acá antes que su cerebro entre en catatonía. Nos quedaría ver de ese PowerPoint solo los antipsicóticos. Bien. Que son los medicamentos que nosotros usamos para la psicosis. Bueno. Por ahí, psicosis es un capítulo muy grande, es el gran tema de la psiquiatría. ¿Estamos? Por ahí después los otros PowerPoints son un poco más light, son más llevaderos. Son un poquito más accesibles. Este porque tiene mucho, hay que entender un poco la historia, entender bien todos los síntomas, que son todas cosas nuevas que por ahí ustedes no conocen. Después los otros son más fáciles hasta desde la sintomatología. Pero los tres grandes, ustedes piensen que la esquizofrenia, la psicosis, el trastorno depresivo y el trastorno bipolar, por ahí son los tres grandes bloques, son los temas más para desarrollar. Después los trastornos de ansiedad y esos son más compactos, más sencillos. Lo que sí es un bodrio, prepárense, lo de la infancia, es una patada al cerebro, pero bueno.
Hay que verlo. Los trastornos de personalidad son entretenidos porque van a ver algún pariente seguramente. Alguna identificación. O se van a autoidentificar. Los trastornos de personalidad, histriónicos, borderline, antisocial, esquizoide, esquizotípico. Ahí deberían tener todos los micrófonos abiertos, así que el que se ría, ya sabés cuál era. Porque van a ver que los tipo A son medios esquizoides, los tipo B son los desastrosos, son el border, el antisocial, el histriónico, todo esto, y los tipo C son los retraídos, el de dependencia, el de aislamiento, o sea, los tímidos, digámosle. Van a verlo, o sea, se van a dar cuenta que los trastornos de personalidad están divididos en los locos, los desquiciados y los tímidos, o sea, los retraídos. Eso es lo que tiene por ahí es bien variado. Igualmente en el trastorno bipolar, seguramente que van a haber algún conocido que anda dando vuelta por la vida. El trastorno depresivo ni hablar, y el que más van a haber parientes y conocidos son en los trastornos de pánico, ansiedad, estrés, todo eso van a ver a muchos conocidos. Cuando ven las características del ansioso y el panicoso, son de los más frecuentes que van a ver. Bueno, martes que viene entonces se hará la presencialidad ya. ¿Cómo le fue pudieron rendir bien? ¿Fueron bien? ¿No hubo ningún problema? No, problemas no hubo. Tenías que entrar, te tomaban todo la bien. temperatura. Y no, la declaración jurada no la tenés que dejar, la mostrás y te la llevás para después actualizarla. Bien. Claro. Es la misma declaración que vamos a llevar cuando rindamos con vos. Claro, imprímanla, complétenla y lleven eso, listo. Sí, ¿no? Es esa misma porque abajo tiene como para actualizar. Ah, perfecto. Genial. Claro, usamos la misma. Sí. Mejor. Bien. Lo único que no se larga a llover de vuelta, el único problema. Ah, Ay, no, no. fue justo a la hora del diluvio, no sabes lo que fue llegar en remo. ¿A qué hora fueron? ¿A las 5? 5:30, Claro, cuando se largó las lluvias. Pero se largó justo con todo. Encima de eso era un río ahí alrededor. Ahí es un charco, se hace un desastre ahí con la lluvia. Sí. Todo el área ahí alrededor de tierra es más la calle que viene de la otra y es un desastre. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces el martes nos vemos 5:30 allá. Bueno. Al grupo que le corresponde. Y después yo me voy a poner de acuerdo con Néstor, así después le aviso a Rosa para que pueda. No sé si está, se me fue. No, se fue Rosa. Se fue hace rato, Rosa. Para que pueda rendir por Zoom. Bien. Una consulta, Juan, es el mismo grupo 1, ¿no? Que tomás el martes. No, el 2. No, el grupo 2. El grupo 2. No, el martes rinde el grupo 2. Ah, perdón. Entonces nosotros que rendimos, el otro martes. El otro martes. 30 rendís vos, claro. Se hizo así grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, para que cada grupo no vuelva a rendir a la semana siguiente, o sea, para darles una semana de descanso a cada grupo. Claro, entonces a nosotros nos toca la otra semana, sería el 23. 30. No, el 30, perdón. No, a vos, Cris, te toca el 30. El 30 rendimos. Pero es el 23, Jorge. Ah, martes, claro, tenés razón. Grupo 2 rinde el 23 conmigo, y el grupo 1 rinde el 30 conmigo. El 30, entonces yo rindo el 30, listo. Y el grupo 2 rinde con Meli el 6 de abril. Claro. Juan, Listo. Sí. estoy aislada por COVID. Supuestamente ya el martes salgo del aislamiento, a no ser que alguno presente síntomas de mi familia, y si no vuelvo a estar aislada 10 días más. Yo había hablado con Meli que cualquier cosa, si llego a estar aislada para el martes, cosa que no creo, porque hasta ahora no hemos presentado síntomas, rendía la otra fecha. Sí, te venís con el otro grupo, no pasa nada. Pienso que no, que el martes justito me dan para cosas, ya el martes, el lunes sería el último día, así que si no presentamos síntomas uno de nosotros, estoy bien. Está. Sí, no, eso de última te venía el otro martes, chao. Sí, no igual a presentarte. A la isla. ¿Eh?
te mandaremos a rendir a la isla. No, ¿cómo quedaron difíciles? Al baño. Bien, ¿no? Ay, se podría, te imaginas que te llega a presentar otro más, otros 15, 14 días encerrada, me muero. Claro, si te dan el ok, venite, si no, bueno, te cambiás para el otro. No se te ocurra estornudar porque te van a ver mal. No, hasta ahora todo bien. La verdad, la única mi hija que fue la que se quedó sin olfato, que la echamos de casa, así hace desde el sábado que no está, así que para cumplir el aislamiento bien. Así que bueno, nada más, estamos todo bien. Bien. Sí, es más que nada por el que yo ya tuve COVID, me pusieron la primera dosis de la vacuna, así que estoy bastante inmune. Pero no, el tema es que sí, hay que respetar esto porque el que no tuvo la enfermedad o no está vacunado corre el riesgo de contagiar. Bueno, no me voy a ofender en lo más mínimo si se alejan, ¿eh? No tengo problema, aléjense todo lo que quieran. Ventanas abiertas, por más que llueva a 3 grados bajo cero. Vos sabés que no estaban las ventanas abiertas ayer. Me llamó la atención. Yo, por mi parte, que cuando entran los agarro con el rociador a cada uno. Yo prefiero quedarme tranquila. Abro toda la ventana, puerta, todo. Sí, pero viste que la ventilación es de lo más importante. Me llamó la atención que no estuviera abierta la ventana. Había un diluvio, donde habría una ventana se le metía el... No, pero ya a la hora de las 5:30 ya no llovía más. No estábamos ahí. Pero bueno, viste, qué sé yo, cada uno ahí lo maneja. Es que es todo tan improvisado, chicos, todo tan improvisado. No hay un verdadero protocolo de nada. No. Pero Juan, nosotros le tuvimos que mandar el audio de la doctora, mi hija se comunicaban con una doctora, para ver cuánto teníamos que estar aislados. Lo escuchamos nosotros, no lo entendimos. Lo escuchó la empresa de mi marido, porque tiene que justificar la falta, tampoco lo entendió, porque decían que era 10 días más 4 de precaución, otros decían que no, que eran 4 días de precaución por si tenés síntomas y 10 más. No sé, un lío bárbaro. Llegamos a la conclusión 14 días, dijimos, bueno, 14 días. Pero nosotros dijimos. Es que son 14 días generalmente, sí. Sí, no, son 10 de aislamiento, después nos explicaron, 10 de aislamiento y 4 de precaución. Sí, en realidad, cuando ninguno presenta síntomas, no sé bien cómo lo toman. Cuando yo, por ejemplo, cuando vos tenés síntomas, expresás la enfermedad, y, por ejemplo, son 4, 2 expresan la enfermedad y 2 no, entonces, de esos 2 que empiezan a expresar la enfermedad, se toma el último, que empieza a expresar síntomas, y desde el primer día de síntomas del último que expresa, hay que hacer 10 días más. O sea que el que expresó primero los síntomas se fuma más días que los otros guardados. No, por eso, mi hija fue síntoma cuando se quedó sin olfato, desde ese día se lo cuentan. Bien. Pero por lo que suponemos, nosotros nos cuidamos mucho, porque mi hija es asmática, mi otra hija, suponemos que se contagió en la semana, 5 días antes. Por eso la echamos, porque dijimos, si no, hasta que ella tenga los síntomas, nosotros vamos a estar encerrados más 10 días más. Entonces la echamos de casa como cosa de que sean 10 días solo. Porque hay que comer, ir a trabajar. Ni hablar. Bueno, gente, entonces nos vemos el martes que viene, 5:30, en el Supercentro de Formación. Dale. A ver, haciendo el choice de la alegría. Bueno. Nos vemos. Después el miércoles hacemos la clase común terminando esto. Listo. Bueno, listo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Ah, no, espere, el miércoles que viene es feriado. No, el martes, es el martes, Juan. Sí, por eso, el miércoles no tenemos clase. El miércoles no tenemos. Es 24 de marzo. El martes vamos a rendir y el miércoles descansen. No hay clase, listo. Buenísimo. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.